Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Este presupuesto de la Nación y lo que corresponde a la agenda programática del Plan de la Patria tiene unos elementos vertebrales, dos elementos centrales. Uno es el antibloqueo y el otro es la protección social de nuestro pueblo. En este sentido, se ha tenido una sanidad absoluta desde el punto de vista de la concepción de los ingresos que está teniendo Venezuela y los ingresos que esperamos tener precisamente para el año 2021. Pero al mismo tiempo que tenemos una visión desde el punto de vista de la afectación de las fuentes de ingresos como consecuencia del bloqueo económico que se ha dado contra Venezuela, algunos elementos entonces destacan. Por ejemplo, incrementar mejoras sustanciales en los métodos de gestión desde el punto de vista de los recursos. Si nos entra menor cantidad de recursos, evidentemente vamos a ser más eficientes desde el punto de vista de la inversión de esos recursos. El direccionamiento estratégico de los recursos vinculados al Plan de la Patria. Ahí se ha hecho un esfuerzo fundamental en todos estos meses para que existan las agendas sectoriales, lo que corresponde a los planes sectoriales del Plan de la Patria, y en función de eso orientar los recursos. Por ejemplo, el sector salud ha sido una demostración clara de lo que significa un sector de salud pública en Venezuela. ¿Qué importancia tiene un sector de salud pública en medio de una pandemia? ¿Cómo es eso que otros países del mundo, en medio de este debate, sencillamente dejaron a la población a que pasara lo que fuera, que lo que ocurriera con ellos? Y nosotros sencillamente, en medio de un bloqueo, hemos decidido exacerbar, subir al máximo los niveles de protección de nuestro pueblo. Bueno, el sector salud es uno de los sectores que tiene un incremento desde el punto de vista sustancial, importante, desde el punto de vista de la inversión social. Otro sector importante tiene que ver, como decíamos, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué es importante la educación universitaria, la ciencia y la tecnología y la educación en general? Porque, bueno, sencillamente tenemos que aprender a transformar las cosas, a desarrollar las cadenas de valor, a sustituir importaciones. Y parte importante precisamente de ese esquema es que nosotros aprovecharemos las vicisitudes, las dificultades que han generado estos años para expandir las fuerzas productivas a lo interno de nuestro país. Y hay otros componentes que destacan mucho, son precisamente los componentes sectoriales, el componente de la mujer, el componente de los pueblos indígenas, el componente de lo que son las comunas, es decir, todos los actores sectoriales del Plan de la Patria. Sin embargo, el presupuesto que estemos haciendo entrega a la Asamblea Nacional Constituyente, el presupuesto del día de hoy, dice también muchas cosas. Dice que quienes procuraron agredir al país a lo interno de Venezuela no han podido precisamente con esta visión. Porque cuando se procuraron las sanciones contra Venezuela, cuando se procuraron las medidas coercitivas en contra de nuestro país, lo que se procuró fue la inacción del Estado. Lo que se procuró es que existiera toda una afectación de la República, disminuir los ingresos de la República, no es cualquier cosa lo que hablamos. Estamos hablando que nos quedamos con un 1% del total de los ingresos de la República, 1% del total de los ingresos de la República. Y con ese 1%, ¿cómo garantizar la protección del pueblo? En ese caso, la agresión contra nuestro país llevó a afectar las cadenas de suministro, llevó a quitar lo que son las visiones desde el punto de vista del financiamiento internacional, al bloqueo prácticamente que naval de las costas de Venezuela, y al mismo tiempo tenían unos socios internamente en Venezuela que impedían la aprobación de los instrumentos legales, de los instrumentos legislativos, que era precisamente una Asamblea Nacional. Por eso es que es tan importante el debate a que vamos precisamente en diciembre. Es que no puede haber cómplices de la agresión a la República, no puede haber el secuestro de las instituciones para procurar un plan de socavamiento de las bases de Venezuela. En ese sentido, consignarlo ante la Asamblea Nacional Constituyente significa precisamente un paso al frente en el marco de la ley antibloqueo. Significa la posibilidad de decir que los venezolanos desarrollamos los mecanismos que nos hagan falta para proteger a nuestro país. Y al mismo tiempo, lo que es acudir a una nueva normalidad, como precisamente es el esquema que se aspira para el año 2021. En definitiva, estamos viendo cómo Venezuela no tiene la inacción, cómo Venezuela tiene la visión de desarrollar, y yo quiero recalcar esta idea, si me permiten. No solamente se trata de defendernos, no solamente se trata de enfrentar el bloqueo, no solamente se trata de resistir, sino que adicionalmente los pueblos tenemos el derecho al desarrollo. Eso es un derecho que nosotros tenemos a desarrollarnos, tenemos el derecho a soñar, tenemos el derecho a mejorar los servicios públicos, tenemos el derecho a que las ciudades sean mejores, tenemos derecho a que las escuelas sean mejores, tenemos derecho a que la salud sea mejor. Y ese derecho al desarrollo no solamente va a ser uno de los elementos que tenemos, sino que es la reafirmación estratégica del Plan de la Patria. Si inventamos